Uno de los grandes problemas de la publicidad y el marketing, y me atrevería a decir que cualquier negocio que conlleve venta, todos, es que no entendemos adecuadamente a quién nos dirigimos. Porque vendemos un producto o un servicio a alguien que necesita una campaña, un coche a alguien que necesita transporte, o vendemos ideas a alguien que necesita una ejecución. Y parecen lo mismo, de hecho están relacionados, pero que tengan conexión no quiere decir que sean relevantes para la persona a la que nos dirigimos, porque es como hablar idiomas completamente diferentes. Y hasta que no seamos capaces de entender la realidad de quien nos dirigimos, no seremos capaces de comprender su problema y por lo tanto no seremos capaces de solucionarlo. Porque sin entender el problema, cualquier solución es inútil por definición. Por eso, hoy quiero hablar de algo de que no se suele tocar en este tipo de contenido. Primero, porque la mayoría de creadores de contenido no se enfrentan diariamente a una venta crítica y honestamente no soy tan sensacionalista como para llamar secreto a lo que vamos a hablar. Porque tan solo es una técnica, una forma de actuar, una forma de entender la naturaleza de la mente humana. Porque hay quienes lo consideran un sesgo, otros un relato. Steve Jobs lo llamaba el campo de distorsión de la realidad, Daniel Goleman el efecto foco, y los filósofos, de los cuales me fío un poquito más, lo llaman marco de pensamiento. En cualquier caso, todos se refieren a la modificación de la percepción para que ésta encaje dentro de tus planes. Así que quédate hasta el final porque hoy vamos a ver algo muy interesante e incluso puede que te sea útil. Y es que hoy os voy a hablar de los marcos de pensamiento. Influencia para convencer. Esta sencilla frase es uno de los dorados para políticos, religiosos, banqueros, científicos y empresarios, porque todos necesitan transmitir su visión del mundo, pero también convencer de ella. Lo curioso del caso es que escuchamos a mucha gente hablando de la importancia de la comunicación, pero muy poco hablando de la importancia de convencer. Y convencer tiene que ver con la confianza, otro dorado. Y la confianza puede ganarse por cuestiones muy diversas, como la familiaridad, la autoridad, la novedad o incluso el miedo. Pero todos estos motivos son extrínsecos, vienen de elementos ajenos al individuo. Sin embargo, la verdadera confianza, la que tiene el poder de convencerte de algo realmente relevante, proviene de uno mismo, del individuo en cuestión. Porque no es lo mismo hacer algo porque te lo dicen, porque te fías, porque lo necesitas, porque te interesa o porque quieres evitar las consecuencias. Y por supuesto no es lo mismo hacerlo porque tú crees que tienes que hacerlo. La diferencia es abismal y en realidad tiene que ver con la manera en la que entendemos el mundo, nos lo contamos y reaccionamos ante él. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Cómo puedo hacer que alguien crea en mi visión del mundo por sí mismo? Pues proporcionando argumentos que solucionen uno de los problemas a tratar, teniendo empatía. Y lo creáis o no, la empatía tiene un fuerte componente moral, entendiendo dicha moralidad como la búsqueda de un beneficio mutuo. Dicho de otro modo, no podemos convencer de manera honesta si lo que buscamos no beneficia a ambas partes. Y ya lo sé, esto no siempre se cumple, que siempre hay gente deshonesta, egoísta, y se llama vida, y lo siento, tenemos que aprender a lidiar con ello. Porque lo que os voy a contar no es más que una herramienta, y por lo tanto se puede utilizar para construir o para destruir. Y para ambos casos, antes tenéis que dominar la propia herramienta. Y aquí es cuando viene la segunda cuestión. ¿Qué es un marco de pensamiento? La mente humana tiende a percibir la realidad en función de cómo se marque su relato. Y depende en lo que te fijes y en lo que no, se configurará tu marco de pensamiento, donde vas a tomar una decisión y en función de esa decisión vas a percibir la realidad. Ojo, no confundáis el marco de pensamiento con el storytelling, porque mientras el primero representa una dirección, el segundo es un camino. Un marco de pensamiento no es más que un punto de vista sesgado que proporciona certeza sobre un asunto que antes era incierto. En publicidad, por ejemplo, rara vez vemos un anuncio que se centre en el producto o servicio que ofrece, sino más bien se centra en la experiencia que proporcionan, en la ideología, en cómo ven el mundo, en una forma de pensar concreta. Y desde ahí, sí, desde ahí construyen un relato. Pero esto ya lo sabíais porque es un marco directo, donde se reconfigura un problema y se proporciona una solución. Y ojo, porque no se trata de vender experiencias, porque lo que vendes es un producto o servicio. No se trata de vender estilos de vida porque lo que vendes es un producto o un servicio. Y no se trata de vender ideas porque lo que vendes es un producto o un servicio, a no ser que lo que vendas sea una idea. Se trata de redefinir un problema, proporcionando un nuevo marco de realidad donde tu producto o servicio solucione dicho problema. El gran artista en redefinir realidades y proporcionar nuevos marcos de pensamiento era Steve Jobs. Tanto es así que dicho dominio tenía un nombre, Reality Distortion Field, y muchos creen que utilizaba estas técnicas en sus presentaciones, y aunque estas eran extraordinarias, donde Jobs utilizaba realmente sus marcos de pensamiento era con su equipo, haciendo que estos hiciesen posible proyectos que ni siquiera podían imaginar. Y era precisamente esto lo que diferenciaba a la Apple de Jobs, donde todo un mercado decía imposible, pues ellos lo conseguían. Un ejemplo de cómo
cómo la distorsión de los campos de realidad de Jobs o los marcos de pensamiento funcionaban se da en 1984, cuando el propio Jobs le pide a uno de sus ingenieros, Larry Keaton, que la nueva máquina que estaban produciendo, el Macintosh, tenía que arrancar 10 segundos más rápido. A lo que Keaton le replicó a Jobs que era imposible. A lo que Jobs le pregunta a Keaton: si esto salvase la vida de una persona, ¿serías capaz de programarlo para que arrancase 10 segundos más rápido? Y Keaton, entre risas, decía que la pregunta no tenía sentido, que no era relevante. Y ahí es cuando Jobs saca una pizarra y señalaba que si 5 millones de personas perdían 10 segundos al arrancar su ordenador, la suma de todos esos segundos equivaldría a más de 100 vidas humanas cada año. Y unas semanas más tarde, Keaton regresó con un código reescrito que arrancaba el Macintosh 28 segundos más rápido. Con todo esto, Keaton no vio el problema del arranque como una barrera técnica, sino como una lucha moral en la que él podía aportar y ganar. Steve Jobs fue un genio haciendo lo que hacía, pero la redefinición de los marcos de pensamiento no era invención suya. Bill Clinton, Bobby Fischer, Adam Newman e incluso Elon Musk basan sus relatos en nuevos marcos, nuevos puntos de vista. Y bajando al suelo, esta herramienta es muy útil para el resto de los mortales. Sin embargo, cuando hablamos de publicidad, pensamos de manera distinta, y esto hace fracasar muchas de nuestras propuestas. Y para entender el contexto tenemos que plantear las tres partes de la ecuación. La marca o cliente, que es el que necesita una acción hacia sus clientes o sus consumidores, y estos serán los que al final adquieran su producto o servicio. Y luego está la agencia, que proporciona ideas para la marca o cliente. Y aquí viene el problema, ya que lo que diferencia una agencia amateur de una veterana es precisamente cómo propone acciones a su cliente. Porque mientras que las principiantes limitan su propuesta a una comunicación y estrategia hacia el consumidor final, y ojo, que esto está bien si es rotundo y brillante, pues bien, las agencias veteranas saben que dicha campaña no prosperará si el cliente no la hace suya. Y para que un anunciante haga suya una propuesta, esta no solo tiene que responder a las necesidades del mercado, también tiene que responder a las necesidades de su empresa. Esto quiere decir que es esencial conocer a tu cliente, tu anunciante, su mercado, su cultura, sus socios, sus personas, los contextos, política, lenguaje, procesos, errores, hitos, todo. Porque sí, ellos necesitan una campaña para sus consumidores, pero en realidad dicha campaña antes tiene que encajar dentro de su realidad. Y si tu propuesta no se entiende como una solución a dicha realidad, nace muerta. Por eso es tan importante entender su marco de pensamiento. ¿Cómo entienden el mundo para ofrecer una alternativa mejor? Redefinir el problema para redefinir el marco de pensamiento. Y ojo, porque este asunto no es tan sencillo. Para redefinir el problema de un cliente, tienes, como he dicho antes, que comprender y absorber todo su ecosistema. Para utilizar todo ese ecosistema y hacerle entender que tu solución es mucho mejor. Porque aporta mucho más. Sí es mejor, porque si no, no. Voy a poner otro ejemplo, y aunque sea una tontería, al menos entenderá lo que quiero decir. Un anunciante que pide una campaña en redes no necesariamente necesita una campaña en redes, porque su petición puede provenir no de una necesidad de estar en un ecosistema digital, sino de dar un impulso a sus ventas. Y conociendo que su necesidad proviene de dar un impulso a las ventas, lo más probable es que elija un montón de tácticas diferentes y posiblemente mucho más efectivas que una campaña en redes. Si un anunciante pide un vídeo corporativo, lo más probable es que no necesite una pieza audiovisual, sino explicarse a su entorno. Con todo esto, lo que quiero decir es que conocer a tu cliente más allá de un brief o una página web ayuda a entender sus necesidades reales. Y lo mejor es que cuando ofrezcas tu propuesta, esta no se limita solo a la ejecución, sino a un proyecto mejor, diferente y más profundo. Y como es diferente y mejor, toda agencia de la competencia que se ajusta al briefing dado por el cliente se queda corta y por lo tanto es descartada, ya que un anunciante nunca verá como malo que una agencia vea más allá del problema que él propone. Es más, yo creo que es algo necesario. Por eso no tenemos que limitarnos a responder al cliente, tampoco a ejecutar, porque mucho antes necesitamos pensar de manera crítica y entender cómo podemos ayudar a dicho cliente. Y lo más probable es que estén encerrados en su mundo y no entiendan el problema hasta la primera. Por eso necesitan redefinir su marco de pensamiento, hacerles ver que hay un mundo mejor y más profundo más allá de su necesidad. Y de paso afianzas tu relación con el cliente mientras reduces la influencia de tu competencia. Y sí, todo esto suena muy bien y muy fácil, pero en realidad necesita de mucha astucia, mucha pericia, inteligencia, valentía y experiencia. Todo esto no es fácil, pero si lo fuese, todo el mundo lo haría. Y quizás por eso la gran mayoría lo hace mal. Hasta la semana que viene.